Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con un amigo al que no miraba ya hace aproximadamente unos 8 años. Un hombre que ha estado ligado a las luchas populares y también al tema de derechos humanos. Fue presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras durante mucho tiempo. Estuvo ligado a análisis de violencia, a defensa en representación del país y de sus habitantes en el tema de derechos humanos. Fue en su momento candidato presidencial por el Partido Unificación Democrática y recientemente ex embajador de Honduras en Cuba. Le doy la bienvenida al señor Andrés Pavón Murillo. Qué gusto recibirlo aquí, don Andrés. Aldo, el gusto es mío. Siempre le he estado dando seguimiento por las redes sociales, sus atinados comentarios y sus orientaciones en el mundo de la academia, y me hace pensar deben de haber más Aldos en Honduras que puedan contribuir significativamente a una orientación del pensamiento crítico en la situación que está nuestro país y el mundo con este tema de las redes sociales, las falsas noticias y todo eso es importante. Así que para mí una tremenda alegría, Aldo, estar aquí por primera vez sentado en el banquillo. No, pues qué bueno, aquí vamos a tratarlo bien en el banquillo hoy. Recién llegó de Cuba, ¿verdad? Recién, sí, ¿No le tengo... cantaron aquella canción de Cuando salí de Cuba? Sí, óigame, esa canción sí, siempre inspira. Inspira, ¿ah? Inspira. Inspira, sí. Imagínense para los cubanos, yo no soy cubano, pero con el tiempo que viví por allá, Bueno, ¿cuánto tiempo? dice, ¿7 y cuando medio? salí de Cuba dejé enterrado Sí, mi dejé corazón. enterrado mi corazón, Sí, dice. sí, ya 7 años es bastante. Usted regresó hace poco, ya vamos a llegar a ese momento, pero ¿cómo fue ese proceso de representar al país en Cuba? Am, Honduras, particularmente en el tiempo que usted llega, no era políticamente un país afín al gobierno de La Habana. De hecho, una vez que usted termina su carrera en la parte presidencial, se incorpora apoyando también ese gobierno de concertación y de unidad que promovió Pepe Lobo, ¿verdad? Y después se incorpora ya diplomáticamente en el gobierno de Juan Orlando a la Embajada de Cuba. ¿Cómo fue esa transición particularmente? Porque Andrés Pavón no era un hombre afín a esa línea política, sino más progresista. Sí, sí, recuerde que siempre en mi mundo, por la defensa de los derechos humanos, mirábamos al gobierno como un interlocutor válido frente a las necesidades que tiene las víctimas y donde el Estado asume un grado de responsabilidad. En este caso, el gobierno es necesario interactuar con él. Un defensor de derechos humanos no puede estar alejado, tiene que tener el cuidado de darle seguimiento a las políticas públicas del Estado, orientar a sus funcionarios para que no repitan aquellas cosas que hicieron en el pasado, que le crearon al Estado obligaciones, incluso reparaciones pecuniarias. Y de nuevo, eso no debe de volverse a repetir. De ahí que mi presencia en el Palacio de Gobierno siempre fue muy activa y me miré con varios presidentes. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, yo no sé si usted recuerda, pero ayudé mucho a contribuir con el conflicto agrario que había en el Sí, Aguán, con el bastante. retorno seguro del presidente Manuel Zelaya Rosales, a quien visité por orientaciones del mismo presidente Lobo en algún momento en República Dominicana, a fin de garantizar la seguridad del retorno del presidente Zelaya, con quien hemos compartido en diversos espacios. Ujú. Y bueno, incluso usted visitaba, en su momento cuando estuvo en la Embajada de Brasil, usted visitaba también Al presidente Zelaya, sí, a sí, Zelaya. era la persona que ingresaba, contribuía ahí con otro equipo a llevarle los alimentos al presidente. Y una vez que pasábamos el retén militar, yo llegaba hasta el portón de la Embajada de Brasil a darle los alimentos al presidente. Ese fue el grado de confianza que establecimos con el presidente Zelaya, con su familia en su momento, que también ellos me entregaban encomiendas y encargos que yo podía llevarle al presidente Zelaya y a doña Xiomara Castro. Los acompañé en el peregrinar que hubo hacia esta frontera con Nicaragua, pasando por Danlí y El Paraíso. Estuvimos con doña Xiomara en esas batallas. Eh, en ese momento, Andrés Pavón era una persona muy cercana a los Zelaya Castro.
¿Le generó algunos anticuerpos el hecho de que usted estuviera también sirviendo como interlocutor del gobierno de Pepe Lobo en ese momento? Y pues yo creo que yo he sido una persona y sigo siendo cercano a ellos. Yo no me califico como una persona con algún rencor, no sé de parte de ellos cómo habrán observado la evolución que tiene un ser político. Yo pues evolucioné políticamente, logramos organizar nuestro partido, participar desde nuestro partido en los diferentes espacios y generarnos esa interacción que debe de darse en países multipartidarios como los que tiene Honduras. Aquí no se está trabajando para la construcción de un partido único porque no lo permite este modelo ni esta democracia. Obligatoriamente vamos a coexistir en esa pluralidad ideológica que nos garantiza la Constitución de la República y nuestras leyes. De ahí que creo que alejarse un poco de ese intercambio interpartidario y desde el mismo gobierno, los partidos políticos, sesgar la participación de los demás no es correcto. Así que yo me miro siempre involucrado en todo. Me miré involucrado con el presidente Zelaya. Alguien me preguntó que cómo había generado esa simpatía con el presidente Zelaya. Y le dije, no, el presidente Zelaya era un hombre carismático, que incluso me ofreció su plato. En ese momento él estaba almorzando y me dijo, no, come Andrés, come. Y que yo había tomado una papita. Ajá, ¿se acuerda? De ahí sacaron lo del famoso comandante Papita. El famoso comandante Papita. Después vinieron otros comandantes, después que vino el comandante Hugo Chávez vino acá y entonces declaró al presidente Zelaya como comandante vaquero. Sí. Después se vino el golpe de Estado y estaba el comandante Pelanalgas, que era sí, Han. Sí, César Han. Y el comandante... Estaba a Eduardo Reina. Carlos Eduardo Reina, el comandante Libreta. Le el comandante Libreta. Siempre nos reímos con Carlos Eduardo. Pero ya la estrella ya me la habían puesto a mí antes. Sí, o sea, sí. Yo, por precedencia, era el más viejo. Por la Papita, sí, comandante Papitas. Sí. ¿Cómo se da? Imagínese hasta el grado de confianza que tenemos. Y yo no he perdido esa confianza con el presidente. Con el presidente Zelaya seguimos siendo amigos. ¿Y cómo se da su llegada a la Embajada de Cuba? Es decir, como embajador. Porque cierra el gobierno de Pepe Lobo, llega Juan Orlando Hernández, que ya había sido presidente del Congreso Nacional y con quien también usted había tenido un par de reuniones en algunos momentos a otro nivel por la temática del país. ¿Cómo se da esa llegada de Andrés Pavón a Cuba? ¿Fue estratégico el nombramiento? Mire, pasaban cosas, ¿no? En Cuba había roto relaciones con Honduras. Tenían un encargado de negocios ad interim y era necesario tener un embajador, alguien que incluso pudiera interactuar con algún nivel de confianza. Y como usted mismo dijo, mis antecedentes dentro de un sector de la izquierda, porque en Honduras la izquierda es multicolor, aquí hay de diversas tendencias y de diversas fuerzas. ¿no? Progresista, hay una izquierda más radical. Sí, claro, y hay ahora esta izquierda conservadora. Izquierda conservadora también. Entonces, de pronto yo aparecí en un informe donde estábamos algunas personas en situación de riesgo para la integridad física y la vida. Todo lo que había pasado con el golpe y algunas interacciones a título personal en las que uno de vez en cuando participa sin saber que puede llegar a provocar algún tipo de anticuerpos. Y se me presentó un plan en el que aparentemente podía tener en riesgo mi vida. Yo había pasado por varias etapas, conocía cantidad de planes de esa naturaleza, pero en ese momento dije, bueno, me llamó el presidente, me hizo el comentario de tener información que yo estaba en una situación pues, de riesgo y me ofreció un cargo en el servicio exterior. O sea, en ese momento a usted le dicen, Andrés, su vida está en peligro. Sí. Y pasó con alguna otra gente que en realidad a mí me lo presentaron en ese momento y alguna de esa gente sufrió atentados en su momento, que habrá que hablarlo en su tiempo. Sí. Y así que siempre en el mundo de los derechos humanos el presidente Juan me dijo, bueno, estamos para apoyarte, tú eres un defensor de derechos humanos y se me habló entonces de Ginebra, una comisión de derechos humanos en Ginebra, que ya estaba por nombrarse también el representante de Honduras ante ese organismo, pero hacía falta el embajador de Cuba. Pues yo dije, bueno, Europa o el Caribe, me parecía
más próximo irme para Cuba. Así llegué a Cuba y empezamos a hacer nuestro trabajo, asumir nuestra responsabilidad y de eso podemos hablar. Sí, sí, y lo vamos a hablar después de la pausa. Quiero hacer en este momento la pausa para tener un poco más de tiempo en el siguiente bloque y hablar un poco de la gestión de Andrés Pavón en la Embajada de Cuba y su retorno al país. Regresamos en breve aquí en Al Banquillo. Celebra con nosotros el 65 aniversario del PANI con 1.200.000 empiras que pueden ser tuyos este 31 de julio. Compra la Lotería Grande y conviértete en nuestro próximo millonario. La Grande también te regala premios de 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500,000 de lempiras en pago por terminaciones. Celebra con nosotros el 65 aniversario del PANI. Logramos, bueno, el COEP logró firmar una carta de interés para involucrarse en el comercio con Cuba. De regreso en Al Banquillo dialogamos con Andrés Pavón Murillo, ex embajador de Honduras en Cuba, expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y también en su momento ex candidato presidencial de la Unificación Democrática. Vamos a hablar de la Unificación Democrática con Andrés Pavón, que es de sus fundadores. Y del Frente Amplio, que fue el otro del Frente partido. Amplio, que fue el otro también que... Sí, que después hicimos una alianza. Hicimos una alianza con Unificación Democrática. Exactamente, ¿verdad? Usted va como candidato presidencial de una alianza, la primera alianza en la historia de Honduras. Frente, y el Frente Amplio. Amplio, ¿verdad? Sí, el FAPER, ¿no? El FAPER, correcto, el FAPER, el Frente Amplio. Cuando usted llega a Cuba, ¿qué se encuentra en Cuba? Bueno, nos encontramos primero una oficina, yo creo que tenía 6 por 7. Ese era el espacio, era un edificio grandísimo, era un cuarto. Y que teníamos que hacer las necesidades fisiológicas donde las hacía el resto de las personas. O sea, un diplomático que nos llegaba a visitar teníamos que salir abajo a una cafetería para poderle invitar un café. Y la bandera de Honduras estaba en la pared del edificio. Estaba afuera, sí. Sí, a la par del escudo de Mónaco. Alguna gente creía que esa era la bandera de Mónaco o ese era el escudo de Honduras. Fue el escudo de Honduras. Entraban en esa contradicción. Nos encontramos con un carro Lada de 1900, creo que era los lazos del 87, por ahí. Sí. Pero era un carro que ya tenía su tiempo, 2007. Estaba carcomido por bajo, no tenía aire acondicionado y hay que andar de blanco porque en Cuba se usa mucha guayabera. Imagínense el smog que también han allá porque hay mucho carro viejo. Era una situación bastante difícil, quisimos cambiar esa imagen, entonces decidimos buscar con nuestros contactos una casa y tener la bandera en un asta en el jardín de una sede que fuera digna para el país. Y entonces encontramos una casa en Quinta Avenida, donde están todas las embajadas. Estábamos frente a la Embajada de Rusia, entre Quinta A y Quinta Avenida, calle 64. Ahí está el asta de Honduras en un bonito jardín. La casa tiene 2 plantas. En una dividimos el área consular y en la otra los asuntos diplomáticos del país. Luego teníamos ahí unos acuerdos que no habían arrancado. Había que impulsarlos de nuevo y logramos impulsar un acuerdo de alcance parcial en materia comercial, único de su tipo en esas condiciones que se había logrado desarrollar en América Central y el Caribe con Cuba. Nosotros lo impulsamos y lo logramos firmar. Hubo un acuerdo, una firma entre los 2 ministros, el ministro del Comercio Exterior de Cuba y el ministro de Economía de Honduras, que estuvo por La Habana para la firma de este acuerdo. También logramos la visita oficial del presidente Juan Orlando Hernández. Tuve la oportunidad de compartir la mesa de esa cena que le ofreció el general de ejército Raúl Castro Ruz, que también era el presidente de Cuba en ese momento, y compartimos una plática amena, una plática agradable, una plática franca y sincera, donde hubieron compromisos incluso para firmar un acuerdo de cooperación en materia de salud. Así que llegó acá una brigada de 26 especialistas en materia de salud y luego se le iba a dar continuidad y ese acuerdo quedó en el escritorio de la anterior ministra de Salud, que espero que este gobierno le pueda dar ahora. La señora Alba Consuelo, ¿verdad? Sí, Alba Consuelo, y que el gobierno de la presidenta Xiomara logre
llegar a logren entenderse y lograr firmar ese acuerdo en materia de salud. Se ha hablado que en efecto está reactivándose ese acuerdo y que médicos cubanos podrían venir al país, y también hablaban de otros asesores en disciplinas deportivas también. Sí, ojalá que eso se concrete, porque son pláticas que se desarrollaron durante nosotros estuvimos allá, y desde luego los anteriores que estuvieron también hicieron en el marco de sus posibilidades lo que correspondía. Imagínense nosotros con un gobierno no afín a la ideología de Cuba, pero que le apostó al final a llegar a firmar acuerdos con Cuba. El impulso que nosotros dábamos desde la embajada y la presión que generábamos para llegar a estos acuerdos también fue bastante fuerte y creo que diligente. Cuando yo le mandé fotografías al canciller, a la canciller, en aquel momento era la canciller cuando yo estaba allá, y fotografías del carro al presidente Juan, inmediatamente ordenó que se comprara un carro nuevo. Así que nos compramos un Peugeot. Ya ni la embajada rusa usaba carros Lada, que fue el que yo me encontré ahí. Y de por sí, quien lo compró ha de haber sido alguien con mucho fanatismo hacia la Federación Rusa, porque lo compró hasta rojo, ¿no? Me contaba un amigo, ¿no? Era el último que estaba en el stand, era el que estaba de exhibición, porque carros de ese tipo ya no habían, ¿no? Bueno, el cuerpo diplomático no usa el Lada en Cuba. El Lada es un carro de combate, es un carro cotidiano, es un carro para resolverle a los cubanos sus actividades. Pero ya a nivel diplomático se requiere un carro con mayor presencia. ¿Y por qué Cuba y no Ginebra? Bueno, porque la gente cuando piensa, bueno, quiero una embajada, Ginebra de repente económicamente más atractivo, el tema presupuestario. ¿Cómo hacía con el presupuesto en Cuba? Y el tema presupuestario en Cuba. Porque entiendo que no había la facilidad de hacer transferencias desde acá a la embajada por el tema de los embargos. Y número dos, ¿cómo establece algunas conexiones? Casualmente por lo que me decía, que en Honduras tenían un gobierno que no era afín a la ideología política del gobierno cubano en ese entonces. Sí, mire, cuando yo ya estaba ya de embajador, que ya presenté mis cartas credenciales, el presidente Juan Orlando pues fue claro y me dijo, nosotros somos un gobierno acá de puertas abiertas, tú no te preocupes, tú haz todo lo que tenga que hacerse en materia de cooperación, que nosotros estamos dispuestos a demostrar que somos un gobierno pluralista, un gobierno con capacidad de poder interactuar y ponernos a la altura de la conciliación de las contradicciones que actualmente se están generando en el globo por asuntos de ideología. Honduras va a tener muy buenas relaciones con Cuba y logras impulsar. Pues y fue lo que hicimos. Nosotros lo logramos firmar un intercambio entre una provincia, que es la provincia de Las Tunas, y la municipalidad de La Ceiba, que ahí está el acuerdo firmado para apoyarse mutuamente en materia cultural, desarrollar intercambios en sus fiestas que desarrollan. El COEP logró firmar una carta de interés para involucrarse en el comercio con Cuba, tanto así que en algún momento estuvimos por exportar de Honduras hacia Cuba carne de res. Nosotros queríamos también comprarle cola de langosta. Cuba nos quería comprar café, ¿no? Un café no de alta calidad, pero sí un café que pudiera servir para circular en la población cubana, que no es un café gourmet. También ese acuerdo parcial en materia comercial reconoce más de 420 productos, que es probable que en este gobierno se logren impulsar. O sea que deja usted algunas gestiones que pueden o deben dársele seguimiento para concretarlas. Claro, hubo intercambio a nivel de la academia, muchos sectores de la academia estuvieron presentes en Cuba durante yo estuve por allá y lograron firmar acuerdos de interés entre las partes. Sí, particularmente en el tema de medicina también muchos... Sí, logré sostener que Honduras mantuviera su posición firme de condenar el embargo. Estuve a los 6 años que me tocó lidiar con el tema del embargo, logré que el gobierno de Honduras
se pudiera pronunciar en contra del embargo de Cuba en los foros internacionales a nivel multilateral, condenando el embargo que ya tiene más de 60 años contra Cuba. Cuando llega el gobierno de Xiomara Castro, los primeros meses usted se mantiene al frente de la embajada, ¿verdad? Los primeros meses, creo que febrero y marzo y parte de abril. O Sí. abril, febrero, marzo y abril se mantiene usted en la embajada. ¿Habló con el canciller, habló con el expresidente Zelaya, con la presidenta Castro antes de conocer que salía de la embajada? Mire, yo ya estaba casi exigiendo desde el gobierno anterior en mis últimos meses en mi rotación, bien para acá o que ellos dispusieran qué podían hacer conmigo. Ya quería retornar por varios factores. Sabía que mi traslado para Honduras podría darse pronto, tenía que trasladar a mi familia para acá para la continuidad de los estudios. Y platiqué con el presidente Zelaya, yo siempre lo hago, me comunico con el presidente Zelaya. Él estuvo de acuerdo en mi rotación, no me dijo para qué país, ni hacia qué sector, no hacia qué dirección acá de la Cancillería, pero sí me comunicó que iba a haber una rotación, pero resultó que ya para ese tiempo nosotros estábamos con una deuda un poco presionados por las inmobiliarias. Allá, para la embajada. Sí, le debíamos ya 5 meses, porque en el gobierno anterior le habíamos llegado a deber 14 meses y se pagaron en noviembre. Con ese tema que usted dijo, el tema del embargo, Correcto, sí. que hace difícil las transferencias para Cuba, las leyes de acá incluso pueden encontrarse algunos mecanismos, pero las leyes no lo permiten, y entonces hay que romper algunos esquemas. Y eso dificulta, en realidad, la forma de generar transferencias de fondos para Cuba. Teníamos anuncios de corte de energía eléctrica con mucha frecuencia. Ya eso me estaba generando algunas inquietudes y complicándome la vida, ¿no? En eso nos mandaron una nota diciendo que nos daban 3 o 4 días para desalojar la sede si no pagábamos. Eso fue en el mes de abril. Abril. ¿Y ya debían diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses? Sí, pues no, fue en el mes de mayo, a principios de mayo. Sí. Y esa nota trascendió. ¿Cómo llegó hasta acá? Sé que se presentó en el programa de Frente a Frente, dijo el presentador Renato, mi buen amigo, que había sido un estudiante que la había logrado enviar. Es probable, yo me reuní con los estudiantes para pasarles el mensaje que la sede la íbamos a tener que dejar. Pudo haber salido esa nota también de Cancillería. Pudieron darse varios factores, pero en ese momento me logran a mí comunicarse conmigo y yo tengo que responder. Claro. Y ahí pido pues que se haga lo que tenga que hacerse para mi traslado. Entonces me mandaron un acuerdo de cancelación del acuerdo anterior y cancelando los acuerdos que supuestamente hubieran en proceso. Eso lo dice el acuerdo. En mi cancelación del acuerdo no establecen motivo alguno. Solamente que lo cancelan. Me piden y me agradecen por los servicios prestados a la patria. Significa que no fui objeto de reparo ni nada. En lo absoluto. A mí me sorprendió. ¿Pero le avisan con tiempo? ¿Le avisan no, de hoy para mañana? De hoy para mañana. Yo dejé de trabajar un día viernes. El sábado, pues, un diplomático tiene que mantenerse siempre en sede. El lunes que llego, abro mi correo electrónico y me encuentro con la notificación que ellos hicieron en horas de la noche. Me sorprendió. Primero, porque creo que el canciller, no sé si es abogado, y debe entender de que hay un procedimiento y ese procedimiento hay que cumplirlo. Se debe de respetar. Y ese procedimiento él lo desconoció. Si fue que le dio una orden superior la Presidenta de la República, es probable, ¿no?, que lo haya obligado a tomar una decisión al respecto, en ese sentido. Motivos, no encuentro por qué. Yo no soy enemigo de la Presidenta Xiomara Castro. Más, me comprometí más allá de mi deber, aunque pudo poner en riesgo mi vida, y que creo que por ahí está una de las razones de mi salida del país.
Con ellos, no solo con ella, sino con toda su familia. ¿Ah? Y algunos dicen, no, es que era tu trabajo. No, no, mi trabajo no era ese. Yo pasé el límite de mi responsabilidad. Y lo pueden decir todas aquellas víctimas con las que tratamos, pero no les he pedido trabajo. Yo no les he pedido trabajo, por ahora no lo necesito. Es probable que en algún momento pueda ayudarlo como los he ayudado antes, y no solo he ayudado a este gobierno, he ayudado a todos los gobiernos con los que me ha tocado. ¿No? Solo voy a ir a la pausa y vamos a seguir dialogando con don Andrés Pavón aquí en Al Banquillo. Pero si usted lee el libro El Golpe de Zelaya y luego lee el libro del general Romeo, y se va a dar cuenta que en ninguno de los dos suelta la prenda preciosa. ¿Por qué se dio el golpe? De regreso en Al Banquillo me acompaña don Andrés Pavón Murillo, ex embajador de Honduras en Cuba. Hemos estado recordando algunos antecedentes de su gestión en la vida política y en la parte de derechos humanos del país. Ya vamos a llegar a eso. Usted ese lunes conoce su cancelación a partir de cuándo, de ese mismo lunes. De ese mismo día, o sea, yo quedo sin mi inmunidad diplomática. Prácticamente ahí ya. Soy un ilegal en Cuba. ¿Y cómo hace para regresarse? ¿Cómo hizo para regresarse? Sí, o sea, por eso es que le pregunto, ¿qué estaría pensando? ¿De qué quería vengarse el canciller? ¿O de qué quería vengarse la presidenta Xiomara Castro? A fecha usted ya... Claro, porque la ley tiene... bueno, hay una norma, sí, y esa norma no puede violentarse. Dice que tenemos tiempo de hasta 3 meses... Para ordenar todo el proceso, yo tengo cuentas bancarias. Entregar la embajada. Como diplomático. Correcto. ¿Cómo voy a cancelar a partir de ese momento mis cuentas bancarias si ya no soy diplomático? Sí. Tengo que despedirme del cuerpo diplomático, porque en Cuba hay 122 embajadores. Y ver ya por precedencia el número 4. Yo era el decano del SICA, era el más viejo. Era el decano de los embajadores iberoamericanos, o sea, era el más viejo. Eso quiere decir el decanato. Y pues estaba de segundo en el GRULA, que es el grupo latinoamericano. Imagínense, ya era una persona muy conocida, muy querida por varios sectores, tanto así que algunos, pese a todo, me dieron algunos reconocimientos y me hicieron algunas despedidas. Tuve que acudir al auxilio diplomático, a los contactos que uno va haciendo, para que me permitieran poder hacer mis liquidaciones y cancelar mi estatus de manera formal y responsable. Sí. Pero en ese momento yo estoy fuera de todo. O sea, si tanto era el odio que en realidad les había generado mi presencia en el mundo de la diplomacia, o lo que ellos decían apoyando a un gobierno frente al cual ellos luchaban, no es cierto que no nos hayamos conocido en la lucha contra un sistema. Porque este sistema todavía prevalece, ese sistema que nos motivó. Lo vi publicando recuerdos de fotografías de las luchas sociales, ¿verdad? De protestas, sí, de encabezar luchas sociales, incluso a la par del exmandatario. Claro, estoy escribiendo un libro que se llama El Golpe. Yo leí el libro del presidente Zelaya y me parece que el presidente Zelaya no debió de haber publicado esa obra. ¿Por qué? Disminuye considerablemente el alcance que él pudo haber tenido logró durante todo ese proceso. Lo limita a recortes de periódicos y a opiniones particulares. Pero si usted lee el libro El Golpe de Zelaya y luego lee el libro del general Romeo, y se va a dar cuenta que en ninguno de los dos suelta la prenda preciosa. ¿Por qué se dio el golpe? No, en ninguno de los dos. ¿Eso lo va a enfocar usted? Nosotros lo estamos trabajando, tenemos documentos. Le decía que tenemos incluso 7 copias, yo tengo una de ellas, 2 están en Estados Unidos, otra está en Ginebra precisamente, de cómo se planificó y organizó el golpe, qué conocimiento tenía el presidente Zelaya de que se iba a dar el golpe, cómo se organizó y quiénes lo planificaron, incluso en el CNA, en el Consejo Nacional Anticorrupción. Ahí se planificó lo que se denominó, ellos le pusieron un nombre
que fue la sucesión constitucional. Ajá, sí, así se conoció inicialmente. Entonces, ¿quiénes son los miembros de ese consejo? ¿Y quiénes estaban al frente de ese consejo en aquel momento? Donde se le orientó. ¿Y cuándo va a soltar los nombres? O sea, mire cómo es la historia de este país. Entonces, yo pienso que quien orientó al presidente Zelaya lo disminuyó en un documento en donde tampoco menciona al movimiento social que contribuyó significativamente para su retorno. El retorno. Y que contribuyó significativamente en esa lucha. Y hacen un libro para levantar perfiles de mártires que en realidad fueron víctimas inocentes del golpe de Estado. No fueron víctimas de naturaleza consecuente, o sea, no tuvieron conciencia del por qué murieron en ese momento. O sea, levantaron perfiles para ser mártires fuera de los perfiles reales que pudieron darse. Por ejemplo, Emo pudo haber sido un perfil real, Pues sí. pero lo eliminaron, lo sacaron del escenario. Entonces, quienes construyeron eso lo han hecho con conciencia, porque cuando los romanos eran buenos, ¿verdad? Y los griegos decían, no construyas leyendas, ¿no? Porque cuando tú construyes leyendas, esas leyendas son peligrosas. Y si tu interés es el poder, destruye cualquier leyenda. Y como usted puede ver, el interés del presidente Zelaya es el poder. El ejercicio del poder está claro. Quien no entiende eso, anda mal, anda errado. Y entre aquellos que entendemos claro el ejercicio del poder, nos entendemos. Platicamos, por eso el presidente Zelaya y yo no somos enemigos. ¿Hay gente de la que estuvo en ese proceso de la planificación del golpe rodeando al exmandatario en este momento? Bueno, Mundo Orellana no fue uno de los primeros que renunció. ¿Quién era Mundo Orellana? El abogado Mundo Orellana cuando estaba el presidente Zelaya en el poder. Era el ministro de Defensa. Y el 26 de junio presentó su renuncia. ¿Por qué lo hizo? Eso tendrá que saberse y alguien tendrá que escribirlo en algún momento. Incluso el nombre de él aparece en un documento que se presentó al Departamento de Estado para justificar el golpe de Estado. Y luego usted va a ver otro montón de los que ahora forman parte del gobierno de Zelaya, que formaron parte de esa estrategia conspirativa para defenestrarlo del poder. O sea que hay gente rodeándolo que lo sacó del poder, o que contribuyó para sacarlo del poder. Sí, que ahora forman parte del poder, que también están ahí. ¿Y por qué? Porque Zelaya es un constructor de poder. Él destruye las leyendas. Eso es. Si él no destruye sus leyendas, entonces la sucesión del poder a quien él debe de generárselo no se va a dar. Entonces, empiece a buscar y escudriñar usted por ahí qué leyendas que se dieron en ese momento de la crisis más grande del golpe de Estado todavía levantan cabeza. Y si están dentro de la estructura. Pregunte dentro de esa estructura si tienen capacidad crítica para poder orientar las grandes decisiones que tienen que tomar ahora ellos en el ejercicio del poder. Pero esto es así el poder. Negarlo es... dicen, no, es que a veces pasa, Andrés, me dicen que es que tú dices las cosas de frente. Debes de ser más suave. No, pero es que esto no es de suave. El asunto del poder es una lucha. Y quien se la deja quitar, lo pierde. Claro. El poder es una pelota en una cancha. Y el poder no lo quiere soltar nada. Que lo tiene no lo quiere soltar. ¿Para qué es político? Sí, ustedes critican al presidente Zelaya porque ha logrado pasarles guadañas, se llama, la chindaigua, a las leyendas. Y no lo han logrado superar. Él sabía que le iban a dar golpe, ¿verdad? Sí, sabía. Él sabía. Yo lo anuncié. Usted lo anunció días antes. Yo lo anuncié en mayo. Incluso platiqué con él y él me puso a la persona de confianza de alto nivel al teléfono para que yo le confiara los asuntos del golpe. ¿Sabe quién era la persona de confianza? Ajá. Romeo Vázquez Velázquez. Hablamos, sí, existen esta información. Entonces yo salí de casa presidencial preocupado y me fui a convocar una conferencia de prensa el siguiente día y anuncié el golpe. No fui a hablar con Romeo, anuncié el golpe. Una noche antes estuvieron en casa presidencial y ya Romeo ya no estaba ahí. Estuvimos en casa presidencial, yo estaba sentado en la mesa de esa conferencia a la izquierda del presidente. Sí.
Y se me acerca el presidente Zelaya y me dice, Andrés, hoy sí yo soy el que estoy preocupado. ¿Y qué pasa, presidente? Cada día estoy más cerca de la izquierda, mira, ¿dónde te tengo? Porque bromeamos, ¿va? O sea, con su nivel, él sabe que yo tengo mi formación, sabe hasta dónde es mi alcance, quizás político, ideológico, como yo entiendo y podría llegar a atreverme a comprender hasta dónde son sus posiciones políticas de naturaleza estratégica, hacia dónde camina y qué es lo que pretende. ¿Se la jugó políticamente Zelaya con el golpe? Es que la derecha construyó una leyenda, es lo que yo le estoy diciendo. Construye usted una leyenda. Él en medio, quiero su opinión, en medio de todo ese proceso, lógicamente, la preocupación de no saber qué es lo que iba a pasar, aunque ya se le había anunciado, estaba viendo la oportunidad política en medio de esa crisis que se podía generar. Yo creo que en ese momento el presidente no llegó a medir la dimensión de lo que eso estaba cuajándose ahí, ni los que dieron el golpe. Eso se dio a raíz de el levantamiento de masas de los liberales cercanos al presidente Zelaya. No fue del movimiento popular, porque el movimiento popular no estaba integrado. No estaba todo integrado. El movimiento progresista, sí. El movimiento popular estaba negando la cuarta urna y el movimiento popular hondureño negaba la existencia de Manuel Zelaya, decía que era una especie de trampa la que nos quería llevar. Yo participé de esas reuniones del movimiento popular y hasta incluso el día antes de la consulta popular, el movimiento popular no estaba integrado. Quienes estaban integrados en un sector del magisterio. Los centrales obreras también algunas. Pero no abiertamente. ¿Va? No abiertamente. ¿Cómo se llama? La que puede ser de izquierda, creo que es la CUT, y la FUT. Sí, porque la CGT estaba más al margen de todo eso. Estaba al margen de todo, pero ellos no se integraron. Estaba más la federación. Ni la CUT se integró. Habíamos un sector de izquierda que se llamaba una alianza de izquierda en Honduras, que solo habían dos movimientos que estaban a favor de la decisión del presidente Zelaya. Uno de ellos eran los necios, que lo dirige Gilberto Ríos. Él sí estaba de frente con esto, y el otro era el que yo lideraba. Estábamos cerca con Zelaya. Hicimos varias giras a nivel nacional, llegamos a 35 ciudades, y los núcleos con los que nos tocó trabajar eran liberales y algunos vinculados al magisterio mayoritariamente, que querían apostarle a ese cambio que prometía Zelaya. A esa consulta, el último día, el día del golpe, todos llegaron, se juntaron frente al portón de Casa Presidencial, y ahí apareció Carlos H. Reyes y otros sectores del movimiento obrero en un lugar que está al frente del Marriott, que vendían pupusas. Sí. Y se tomó ese día se tomó esa pupusería como un centro de operaciones. Y ahí propuso Carlos H. Reyes y Juan Barahona, que hasta en ese momento aparece, antes no aparecían. El único de los campesinos era Rafael Alegría, sí, que también estaba, sí. Después me di cuenta que era un ministro sin cartera y que tenía un salario. Eso no lo puedo confirmar. Pero que trasladaran la lucha, las coordinaciones a la sede del Estivis. Ya cuando se trasladó al Estivis, pues ya ellos agarraron fuerza y lograron conducir el proceso. En mis pláticas que yo tuve con Zelaya en República Dominicana, le llevé un mensaje claro del presidente Lobo. Y le dijo, gastando zapatos y tirando piedras no me van a botar del poder. Hagan un partido político. Y me dijo el presidente Zelaya, mira Andrés, el único que me ha venido a decir eso aquí sos vos. Pero aquí tuve a Juan Barahona, aquí tuve a fulano y aquí tuve a Sutano. Y Sutano le dijo a Juan Barahona, ya no hay dinero para que anden caminando ahí. Así es que deben de calmarse y buscar otras estrategias de lucha. Cuando el presidente Zelaya me dijo eso, me sorprendí y dije, bueno, ¿será que también daban dinero para andar en las marchas? Yo nunca miré eso, ¿no? Pero me sorprendió. Entonces ellos se integraron ahí. Entonces surgió una especie de movimiento popular oportunista. Y ese movimiento popular oportunista se casó ahora con la esperanza que ha ofrecido la presidenta Xiomara Castro.
esa esperanza de que ellos pueden llegar a cambiar, que las cosas pueden ser mejores para el pueblo. Entonces usted mira un movimiento de derechos humanos en Honduras silenciado. Sí, sí, bastante bajo perfil. Un movimiento popular desintegrado. Líderes, el movimiento de mujeres, por ejemplo, integradas a la lucha. Hasta ahora surgió por ahí un movimiento un poco ya llevando una contradicción, porque las contradicciones dialécticas en el marco del poder son interesantes, contra la ministra de Derechos Humanos. Son las primeras pancartas que he visto que trascienden a ese nivel. Yo también las he visto. Y espero que esto no se vaya a volver una bola de nieve y que esa fe con la que está casada este movimiento popular vaya a perjudicar al final cuando no se logren concretar algunos objetivos, en tanto que los problemas que tiene Honduras son sistémicos y sistemáticos y sistémicos, ¿no? Responden a una lógica de todo un proceso largo, pero también responden a un sistema. Nosotros aquí ya sabemos que más de 100.000 cafetaleros que tiene Honduras, si queremos crecer en ese rubro tenemos que buscar más cafetaleros y cosas como ese tipo nos están dando. Si queremos mejorar las condiciones de la captación de divisas para mejorar las condiciones sociales del país, debemos de ser más productivos. Pero hasta ahora no estamos produciendo. Voy a ir a la última pausa, vamos a regresar para dialogar en la última parte del programa con el expresidente del Codex, embajador de Honduras en La Habana, Cuba, Andrés Pavón. Con la Lotería Chica o Menor de Honduras puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número al revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie del número favorecido, te llevas 50,000 lempiras más. Y para el número de revés, 3 series, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Que la presidenta Xiomara debe de ser una mujer de carácter, ¿va? Así como fue capaz de instruir a Enrique Reina en su condición de canciller para que me dieran cegueta a mí, en algún momento también va a instruir para que le den cegueta al presidente Zelaya. Ella es la que tiene el poder. De regreso en el banquillo, dialogando con don Andrés Pavón, ex embajador de Honduras en Cuba. Interesantes detalles. Dice que recordar la historia también es interesante porque ya más fríamente se ven algunas cosas que en su momento tal vez se miraban al calor de la presión de la situación. Usted habla del consejo que le dio, del recado de mandar a fundar un partido político, aparece libre llega al poder, hoy es gobierno, llega con una alianza, pero en realidad el gobierno es de Libre. ¿Cómo ve el gobierno de Libre? Pues pienso que están entretenidos en tratar de resolver el problema interno del partido. Están más entretenidos en resolver la avalancha de personas solicitándoles un empleo. Están distribuyendo toda su gente en algunos cargos que a lo mejor son hasta inexistentes hasta ahora, a nivel de barrios. Yo creo que ese debe de ser un trabajo más de las alcaldías municipales. Está cada día sumando contrarios en lucha por llegar a cumplirle al pueblo sus promesas. Y cuando le digo están sumando contrarios, porque entiendo que uno de sus primeros contactos que ellos tuvieron en el mundo de la diplomacia, y lo hicieron con mucho bombo y platillo, fue Estados Unidos. Pero de pronto parece que Estados Unidos ya se está volviendo un contrario de la política del gobierno. ¿Está bien? Bueno, sí, ellos han asumido en los estatutos de que son un partido antiimperialista, deben de concretarlo, pero el tema de las relaciones diplomáticas debe de darse en el marco de medir las consecuencias económicas que debemos sufrir o debemos ganar. A nivel de Estado y no de partido. Efectivamente, porque aquí estamos representando al Estado de Honduras, que tiene una relación comercial
con Estados Unidos casi del 95%, no, del 90%, digamos, del comercio de las importaciones, de las exportaciones de Honduras están en el mercado norteamericano. Este es su socio comercial más próximo que tiene Honduras es Estados Unidos. De ahí que ellos tienen que mantener un equilibrio de relaciones estables, ¿no? Pero también dándose el mérito de que se nos debe de respetar. Se debe de respetar la voluntad de cada pueblo de definir su propio destino. Yo creo que eso en el marco de las relaciones diplomáticas lo debe de entender muy bien Estados Unidos, pero Honduras también debe de entender hasta dónde va a ser el límite de esta contradicción política de naturaleza global, porque nosotros nos estamos como insertando en un debate más global de que si el imperialismo es bueno o el imperialismo es malo, cosas como esas. Miré muy bien y atinado darle continuidad a los acuerdos que ya se tienen firmados con Cuba y los nuevos que deberían de firmarse en este campo, en esa relación. Ver qué se puede lograr. Cuba es una economía que está más próxima a Europa y a Canadá y no tanto a Estados Unidos, aunque aparece, no sé si es el país 16 de los de América Latina con mayor relación con Estados Unidos también en materia comercial. O sea, Cuba tiene bien marcada su relación comercial con Estados Unidos, pero también muy delimitada su relación política. Sí. ¿Ah? El tema del respeto a la soberanía de los pueblos debe de tratarse con dignidad. Yo creo incluso que ese tema de la lista Angels había que verlo con algún tipo de cuidado, porque es un acto contra ciudadanos en particular, que de alguna razón ahora son funcionarios públicos. Pero los actos contra un ciudadano que se le niega el ingreso a un país deberán de ser públicos. No son actos de Estado tampoco. No, hay que ver qué está pasando ahí. ¿Era este gobierno lo que usted esperaba en estos primeros meses? Yo pienso que en parte sí, ¿no? Es un asunto de querer ordenarse, porque imagínese una alianza que no estaba ordenada, una alianza que entró desde ya en contradicciones desde sus primeros días de poder, y luego usted mira en el Congreso hay que legitimarlo, los actos del Congreso deben de tener legalidad y hasta ahora no la tienen, porque no fue juramentado bajo el procedimiento que establece la misma Constitución de la República. Entonces, ¿a qué tenemos ahí? O estamos construyendo una leyenda con el señor Redondo, o lo estamos haciendo caer en una trampa para que sea en los próximos días una víctima también de la cegueta del poder. Una víctima, cuando usted me dice una víctima de la cegueta del poder... Es que hay que quitarlo de ahí. ¿Lo van a hacer luchar? Lo van a hacer luchar, exactamente. O sea, en definitiva, son ¿Lo van trampas. a hacer luchar para poner otro o lo van a hacer luchar porque viene una constituyente? No, porque hay que poner otro que le pueda dar paso incluso a la constituyente. Si Redondo ya traicionó a Narrala, va a traicionar a los demás. Ya no es un hombre de confianza. Entonces, hay factores, la lógica del poder está ahí. Y nunca como ahora se están viendo ese juego de intereses tan fuerte, ¿no? Porque lo vuelvo a repetir, el presidente Zelaya, junto con la presidenta Xiomara, tienen el poder. La bola está en los pies de ellos. Si ellos dejan que otro... ¿Quién manda en el país? Sin duda que la presidenta Xiomara debe de ser una mujer de carácter, ¿va? Así como fue capaz de instruir a Enrique Reina en su condición de canciller para que me dieran cegueta a mí, en algún momento también va a instruir para que le den cegueta al presidente Zelaya. Ella es la que tiene el poder. Bueno, yo desde ahí parto, ¿no? Después de las pláticas, imagínense que tuvimos con la presidenta Zelaya, ese cariño, esa solidaridad que le logré manifestar en su momento, porque fue víctima del mismo poder, ¿no? Del Estado, que los defenestró. Esa relación que establecimos, casi de hermandad, de confiarme a mí los alimentos de los que estaban en la Embajada de Brasil y especialmente los del presidente Zelaya. Entonces, mire el límite del poder. ¿Qué importa eso?
Sí, usted no construye leyendas. Exactamente, sí. Si usted construye momento. Si usted construye leyendas, está construyendo sus sepultureros. Y en este caso, si siguen levantando el perfil de Redondo, se va a volver una leyenda peligrosa. Ya Narrala está serruchado. El otro que hay que serrucharse es a Redondo. Tengo 3 minutos y 2 preguntas que le debo hacer puntuales. ¿Cuál ha sido el principal problema con el que se ha encontrado este gobierno? La inseguridad. Ellos prometieron que iban a sacar a los militares de las calles y se dieron cuenta que es imposible hacerlo. El otro problema, el combustible. Ellos prometieron que aquí no íbamos a volver a pagar combustibles caros. Primero, no somos productores de petróleo. Si Venezuela entra en crisis con algunos otros países de la región, pero producían petróleo. Nosotros producimos banano y ya nos están yendo los bananeros. Seguimos produciendo café, pero también el mercado del café está cayendo y no lo podemos comparar con la captación de divisas que genera el petróleo. O es un factor de dignidad hasta donde Honduras puede ser capaz de sostenerse dignamente frente al poder imperial por un capricho. ¿Habrá conciencia de clase en este país para que podamos renunciar a los beneficios que genera este mercado próximo con Estados Unidos y buscar mercados afuera que nos puedan comprar las rosquillas, las tortillas, que nos puedan comprar el café, que nos puedan comprar el banano, que nos puedan comprar las piñas, que nos puedan comprar los melones, que nos puedan comprar incluso los mariscos? Eso lleva un proceso largo y no va a ser fácil podernos abrir a un mercado más allá de América, porque eso provocaría mayores costos. Sí. El transporte sobre todo. Brevemente, ¿va la constituyente entonces? Es que se la vendieron al pueblo como una promesa. Y si ¿Se la vendieron a los seguidores de Libre? Sí, como una promesa. Sí, a los seguidores de Libre. A los seguidores de Libre. ¿Cree usted que la mayoría de la gente quiere la constituyente? El pueblo en general. Sí. Si se fueran a un plebiscito, veremos si Libre en realidad... Es que si se van a un plebiscito para definir si queremos o no constituyente, es poner en riesgo la medición de fuerza. La constituyente no puede irse a un plebiscito. O se da de una noche para otra, en el marco de una sorpresa, porque si usted lo somete a votación, podría disminuir la fuerza del poder que tiene Libre en el poder, que tiene Libre en el ejercicio de la acción del gobierno. Bueno, ha sido sin duda alguna un diálogo y me quedan varias preguntas, el tiempo no nos da, pero seguramente tendremos oportunidad para seguir. Como usted me dijo, ¿quién le puso la estrella a Juan Barahona? Ajá, sí, ¿quién le puso la estrella a Juan Barahona? Esa es una gorra de souvenir. ¿De souvenir es la gorra? Sí, ahí, yo no escuché que alguien le pusiera ese grado de comandante. El de comandante, sí. Una gorra de souvenir de La Habana. Sí. Don Andrés, qué gusto saludarlo y agradecerle que haya aceptado la invitación. Hombre, Aldo, ya sabes, siempre, como les repito, ojalá hubieran más Aldos que sean capaces de conducir el pensamiento crítico de este país en el tema de las comunicaciones. No, agradezco sus conceptos. Licenciado Andrés Pavón Murillo, ex embajador de Honduras en Cuba, con nosotros aquí en El Banquillo. Nos encontramos en la próxima.